Muy buenas tardes, creo que ya está conectado. Pura vitamina, buenos días, Raúl Cedeño. Saludos, Daniel. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues aquí encantado de recibirte de nuevo en la Casa del Baloncesto Latinoamericano y vamos a ir, yo creo que pronto a conectar con el coach Edu Torres, que es el coach de la tribu de Guayqueríes. Así que yo creo que una nota interesante, pues la semana pasada estuvimos hablando con Pedro Chourio, hablamos la semana anterior con Manolo Povea, y yo creo que hay que ir cerrando un poco ya esta primera edición de la Superliga, que ha sido un éxito, y ya con vista, como comentamos, esa segunda que arrancará en marzo, y todo bastante interesante y muy bueno. No sé cómo tú lo ves, Raúl. Sí, bueno, efectivamente, gracias a Dios, mayores pormenores en la Superliga acá en Venezuela, en el formato burbuja que se efectuó en Margarita. Y bueno, ya tenemos fecha para marzo, pero allá aquí está nuestro invitado. Te cedo el pase para darle la bienvenida al profesor Edu Torres. Muy buenas tardes, coach. Ya te tenemos ahí conectado al otro lado. ¿Qué tal todo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros, ¿eh? Teníamos muchas ganas de charlar contigo porque íbamos hablando con varios protagonistas tanto durante la Superliga como ahora después, una vez que terminó el torneo. Como decía, hablamos con Manolo Povea, hablamos hace poco con Pedro Chourio, y también quería hablar contigo porque es una vez tuya nueva en Venezuela, y yo creo que entrenando un equipo importante en esta ocasión también como Guayquerías de Margarita, y nada, quería preguntarte lo primero, ¿qué tal todo? Porque ya me dijiste que estabas ya de vuelta en España, y en estos tiempos que tenemos es una odisea cualquier viaje que uno se proponga hacer. Sí, la verdad es que tanto la ida hacia Venezuela como la vuelta han sido bastante aventura las dos. La verdad es que todo el 2020 en relación a la vinculación con Guayqueríes ha sido bastante curioso, porque yo estuve en marzo en Margarita. A los 3 días se desató el caos mundial. Me quedé confinado en un apartamento allí en la isla 2 meses hasta que pude volver. Después, una vez llegué aquí, tuve que hacer el confinamiento correspondiente de 14 días. O sea que ya empezó, digamos, la aventura empezó ya en marzo, y conecté con las aventuras posteriores. Pero bueno, la verdad es que muy agradecido por la oportunidad que me dio Guayqueríes, y muy agradecido a la Federación Venezolana, a la organización de la Superliga, por poder hacer nuestro trabajo en momentos tan complicados como estos. Profesor, saludos, muy buenas tardes. Un Cedeño de Caracas, Venezuela, un fuerte abrazo. Igual. Que esté bien, y bueno, todo ese periplo que tuvo que pasar viniendo de España acá a Venezuela, devolviéndose a España, regresándose otra vez acá a Venezuela, pero dio sus frutos. Una muy buena temporada con el team Guayqueríes de Margarita. Probablemente la gente y los fanáticos se quedaron un poco sorprendidos, profesor, por ese por ese 2-0 con eliminados en cuartos de final. ¿Qué pareció la Superliga? ¿Qué pareció Venezuela? Ya nos está diciendo que la organización estuvo bastante buena, pero ¿qué tiene el profesor Edu Torres para decirles a todos los fanáticos de ese equipo tradicional en Venezuela como los Guayqueríes de Margarita? Bueno, como te decía, o como os decía a los dos, en primer lugar, creo que ha sido una experiencia fantástica. Hay que felicitar a la Federación, a la organización de la Superliga, porque ha sido una maravilla de organización. Pero tengo que decirlo con un cierto sabor agridulce, porque es verdad que el equipo, como tú decías, Raúl, hizo una muy buena fase regular. Crecieron mucho las expectativas y entonces quedamos eliminados. A eso hay que hacerle un cierto análisis.
dentro de lo que comentaba antes, de lo que fue mi aventura para llegar a Venezuela, la verdad es que el factor o el punto más negativo a destacar es que solo pude entrenar la noche antes de empezar a competir con el equipo, porque dentro de ese largo viaje hubo varios confinamientos, tenía que seguir los protocolos, nada que decir, ninguna queja, pero lo cierto es que sin preparación es muy difícil afrontar una competición de este nivel. Creo que con esa falta de preparación, porque repito que solo hicimos un entrenamiento antes del primer juego y un poco a remolque de las circunstancias, porque teníamos un juego cada 2 días, en algunos casos cada 3, o en algunos casos hacíamos back-to-back, o sea que tampoco había prácticamente nada de tiempo que entrenar. Dentro de esas circunstancias, y de que además se dieron varios casos de positivos dentro del equipo, pues la verdad es que hicimos muy buen trabajo en la fase regular, pero solo desde la actitud, no desde la preparación. O sea que el equipo agarró muy bien la idea de, bueno, vamos, ya que no tenemos preparación, vamos a salir a defender al máximo, cada uno que dé lo máximo en el tiempo que esté en la cancha, y de esa forma podemos compensar un poco ese déficit de entrenamiento. Entonces, yo creo que pudimos competir, ganamos muchos juegos, digamos que en los últimos minutos de cada juego, con muy buena defensa, con muchos balones perdidos en ataque y muy malos porcentajes que nos lastraron mucho. Entonces, bueno, ganamos juegos como 58-55 o 57-52, pero no estábamos jugando fluido en ataque, ¿no? Entonces en playoff lo que nos pasó fue el primer día más o menos seguimos un poco en esa misma línea de defender, de agarrarnos a los juegos, pero en los 5 últimos minutos del primer juego encadenamos varios errores y eso nos condenó a perder el primer juego y a ponernos mucha presión de cara al segundo, ¿no? Básicamente esta sería un poco, perdonadme que me haya extendido, pero la explicación de cómo lo veo yo. Sí, yo creo que esa parte común de las pérdidas y los bajos porcentajes, las bajas anotaciones, no fue algo solo de Guayquería, porque vimos una mayoría de partidos, una mayoría de equipos que era la tónica habitual, pero yo creo que era algo propio de tanto tiempo sin baloncesto y la poca preparación que hubo en la mayoría de los equipos. Lo que sí, la nota positiva y algo muy positivo que tuvo el torneo, y además en Guayquería se hizo bastante presente, fue la presencia y los minutos para los jugadores jóvenes. Y en Guayquería vimos varios casos, el caso de Hendry Correa, el caso de Alimata, el caso de Garpetare Martínez, que no solo tuvieron minutos, sino que fueron importantes a la hora de muchos momentos y muchos partidos, teniendo minutos y siendo parte importante de la rotación y de la anotación también. Sin duda, ese es digamos, el factor más positivo, aparte de las victorias que hubo muchas en la fase regular. Yo creo que el análisis que hemos hecho en Guayquería es al acabar la competición, tenemos ahora mismo una generación muy buena de jugadores jóvenes, en una banda de edad hasta los 26, 27 años. Diría que 8 o 9 jugadores, y Guayquerías tiene equipo para muchos años construyendo a partir de esa idea, de esa base. Jugadores con mucho talento físico, técnico, con una gran necesidad de entrenar, de prepararse, de mejorar, y yo creo que ahora mismo el reto en Guayquerías es, hemos competido en esta Superliga, muy bien en la fase regular, desgraciadamente no en los playoffs, pero sabemos que hay una base de jugadores, un grupo muy bueno, todavía por desarrollar, y lo que hay que hacer es trabajar, desarrollar este talento, mejorar a los jugadores
y por descontado prepararnos para las próximas competiciones. Profe, me llama poderosamente la atención, en casi todos los equipos hubo esa combinación veterana con jugadores nobles o jugadores que tenían muy poco rodaje dentro de una liga profesional. Hay 3 casos que me llaman poderosamente la atención. Uno es John Romero, que empezó con ustedes. John Romero empezó con ustedes, después fue pasado a Gladiadores. De hecho, se vieron la cara en cuarto. César El Oso Silva, que vio muy pocos minutos, excepto cuando estos casos de positivos dentro del equipo, utilizó un poquito más. Y el otro caso que me llamó poderosamente la atención, profesor, en el último juego donde quedan eliminados, que estaba bastante parejo, el Zancudo Centeno, que es un hombre aquí en Venezuela que se le conoce por ser el hombre de las chiquitas, probablemente no meta un punto en los 3 primeros y en los 5 minutos del último, pero es el hombre al que hay que darle la que puede llevar los tiempos y puede colocar un triple de cualquier parte de la cancha, pero usted no, creo que vio muy poquitos minutos en ese último juego, mal no recuerdo, 1 o 2 minutos. Realmente no jugó. ¿Me pudiera explicar un poco esa situación? Sí, no, disculpa que te he interrumpido. No se preocupe. No, el Zancudo no jugó el último juego y jugó bastante poco el primero porque se lesionó durante el juego y no pudo jugar el último. Entonces, al jugar 2 días seguidos, él se sintió mal al acabar el primer juego, tenía un problema en el pie y aunque lo intentó con el tratamiento en esas 24 horas, pues no se sintió bien para jugar el segundo juego. Respecto a los dos casos anteriores, bueno, cada uno tiene sus propias circunstancias, ¿no? En el caso de John Romero, bueno, pues él compartía posición con Francisco Centeno y entonces creíamos que en un principio no pensábamos que Luis Carrillo y Ali Mata estuvieran tan capacitados para jugar muchos minutos, o el club no lo pensaba. Cuando empezó la competición, la verdad es que Luis lo hizo excelente desde el primer día, y Ali Mata ha sido una de las grandes sorpresas de este campeonato, hasta el punto que tuvo incluso un llamado a la preselección nacional. Entonces, bueno, pues esa convivencia entre Francisco y John, que es un gran jugador, un excelente jugador con una gran trayectoria, pues entonces creíamos que había que definir un poco más el rol, quedarnos con uno de los dos que fuera claramente el abridor y tener un jugador que viniera de la banca que tuviera otras características, ¿no? Y de hecho, correcto. Bueno, pues yo creo que John en Gladiadores lo hizo muy bien, con un papel superior al que probablemente hubiera tenido en Guayqueríes. Y nosotros incorporamos otro talento, Ángelo Cisneros, que creo que es otro jugador de esta generación que comentaba, aunque pertenece a otro equipo y estuvo en calidad de prestado con nosotros, pero creo que es un talento emergente a tener en cuenta para los próximos años. Entonces, el otro caso que me has comentado, Raúl, que es el del Oso Silva, bueno, él digamos que según mi punto de vista, estaba en un estado de forma diferente al de los jugadores que ocupaban las posiciones 2 y 3, que eran Correa, Anthony Pérez y Edgar Petare Martínez, que creo que los 3 estuvieron a un nivel muy bueno. Sobre todo Gendry, hasta que dio positivo, estaba jugando a un nivel espectacular. Entonces, bueno, pues era difícil que tuvieran muchos minutos, teniendo en cuenta que estos 3 jugadores, bueno, lo estaban haciendo muy bien, ¿no? Entonces, bueno, fue el Oso el que pidió irse a otro equipo, porque él pensaba bueno, pues que en otro equipo podía tener más minutos de los que iba a tener con nosotros. Y correcto. Después de varias conversaciones, pues al final accedimos a que él pudiera salir.
O sea, más o menos esas son las circunstancias de los 3 casos. Y coach, yo quería preguntarte porque ya como venimos contando en Cancha Latina ya tiempo atrás, tuviste ya en Venezuela, el último paso fue con Toros de Aragua en 2016 y han sido 4 años donde has estado, que también te hemos estado siguiendo en Hong Kong con el equipo de los Long Lions. Y yo creo que son 2 baloncestos, no sé qué nos puedes contar de esa experiencia en Hong Kong. 2 baloncestos diametralmente opuestos, lo que podemos ver en Venezuela y lo que podemos ver en Hong Kong. Sí, bueno, antes de ir a Toros estuve 2 años en China. O sea, estuve en China, fui a Maracay, como bien dices, a dirigir a los Toros de Aragua. Después volví 3 años más al baloncesto asiático. Bueno, yo creo que hay muchas similitudes en cuanto a nivel. Fíjate que jugadores extranjeros que dirigí en la Liga Asiática han pasado por el baloncesto sudamericano. Tuve a Marcus Elliott, que también jugó en Toros, no conmigo, y jugó en Huracanes de Tampico, tampoco estando yo, los 2 equipos donde había dirigido, o sea que tenía mucha información sobre él. Él fue un jugador súper determinante para ganar la Liga Asiática. Estuve también un tiempo corto a Trey Gilder, que es un jugador que ha jugado muchos años en Venezuela, que ha sido muy rendidor en Venezuela. O sea, quiero decir, el nivel de los importados es muy parecido. Diría que hay muchas diferencias culturales. Cuando me refiero a culturales, no lo digo en el sentido literal, que también, pero sí un poco a la hora de entender el baloncesto, ¿no? Creo que hay una pasión mucho mayor en el baloncesto latinoamericano y, bueno, esa manera de ver el baloncesto pues es mucho más cercana a la que tengo yo, ¿no? Es mucho más divertido para mí y mucho más agradecido dirigir Latinoamérica. Entonces en Asia, bueno, pues es complicado a veces, bueno, pues entender los objetivos que tiene cada club, hacia dónde quieren ir, pero tengo que decir que las experiencias han sido muy, muy buenas. Son 5 años de estar allí, quiere decir que ha habido una adaptación. Esa adaptación es algo de lo que honestamente me siento muy orgulloso, porque creo que no es nada fácil dirigir allí, y si uno es capaz de estar 5 años, como digo, es que algo ha habido, ¿no? Algo ha quedado. En Hong Kong ganamos 2 campeonatos, son momentos también inolvidables porque la verdad es que eso queda para siempre, pero obviamente pues uno disfruta mucho más estando en Venezuela. Todos pensamos lo mismo, o sea, mi cuerpo técnico y yo vemos el baloncesto de la misma forma, y pensamos lo mismo fuera de la cancha. Y los dirigentes tienen una manera de entender el baloncesto que te llega mucho más y entiendes mucho mejor, como decía hace un momento, los objetivos que tiene cada club, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, mucho más divertido en Latinoamérica y mucho más divertido, bueno, pues este tiempo vivido en la Superliga, que ha sido, como decía, una experiencia muy, muy bonita. Profesor, hay personas, y tomando sus palabras, hay personas que aún en la actualidad 2020, 23 de diciembre del 2020, reniegan de la calidad del baloncesto suramericano. Inclusive muchas personas, cuando salió el proyecto de Cancha Latina, nos tildaron como hasta locos, que ve esas ligas suramericanas, que nadie lo lee, nadie le importa, pero bueno, aquí gracias a Dios tenemos el proyecto, y tomando en cuenta la que usted está diciendo, obviamente es una escuela pasar por el baloncesto suramericano, bien sea Venezuela, Colombia, que viene en franco ascenso, Brasil, que tiene una liga consolidada, Argentina tiene una liga consolidada en muy buen nivel. Deduzco por sus palabras
es, aparte del aprendizaje de venir a estas ligas de Sudamérica, es un enriquecimiento como persona y en tu caso como técnico. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que hay muchísimos prejuicios en todas partes. Entonces, en muchos casos los prejuicios vienen de la ignorancia y del desconocimiento. Para empezar, el nivel de las ligas en Latinoamérica, pues oye, no tiene nada que envidiar a ninguna otra liga del mundo FIBA, sinceramente. Evidentemente, pues hay algunas diferencias. La liga en Argentina o en México seguramente es superior a la liga en Colombia o en Perú, sin querer menospreciar a ninguna liga, Pero, oye, ¿qué tiene que envidiar los equipos en Puerto Rico, en Brasil, o en Argentina, o en México, en Venezuela, con las ligas en Europa? No mucho. A lo mejor, pues hay diferencias estructurales o diferencias en cuanto a los gimnasios, pero no tantas diferencias en lo que hace referencia al nivel de juego. Y después quisiera destacar, en primer lugar, el carácter de los jugadores latinoamericanos, que son unos guerreros, que juegan, como digo, con peores condiciones estructurales, que se vendan ellos mismos para ir a entrenar, que si están lastimados y no juegan y les cortan, no cobran. Y el jugador, oye, juega como sea, en las condiciones que sea, y rinde como sea. Entonces hay que hacer ese reconocimiento y entender que son unos guerreros que son capaces de, por ejemplo, en México, yo he vivido viajes de autobús de 15 horas, llega y ponte a jugar. A ver quién hace eso en Europa. A ver quién hace. O juega con la presión, como pasa con muchos jugadores en muchas ligas, de tener contratos de un día. Porque los contratos pueden ser de 6 meses, pero si te lastimas, te cortan y no cobras más. La gran mayoría de ligas en Europa, los contratos son garantizados de 10 meses. Bueno, mejor para los europeos, ¿no? O sea, no por eso vamos a despreciarles. Lo que debemos hacer es reconocer al jugador que juega en Latinoamérica en esas circunstancias, bajo esa presión. Y repito, en muchos casos los prejuicios son por el desconocimiento. Y a la vez hago un reconocimiento para todos aquellos como vosotros, que sois la voz de este baloncesto y que, bueno, pues que particularmente yo os sigo y la información que aportáis pues es básica para seguir estas ligas, ¿no? Muchas gracias por ese agradecimiento, coach, y te lo devuelvo dándote las gracias por pasar estos minutitos aquí con nosotros. Y nada, de mi parte y del equipo, felices fiestas, como le estamos diciendo a todos los invitados, y esperemos que estaremos hablando en próximas oportunidades, bien sea porque vuelva a la Superliga o por cualquier otro desafío que te lleve el baloncesto. Sí, señor. Pues a vuestra disposición cuando lo necesitéis y os devuelvo los mejores deseos para estas fiestas, ¿vale? Un abrazo, coach. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, profesor. Que pase unas buenas fiestas dentro del CABE y en este encierro que estamos otra vez, pero bueno, con un poquito de salud y ya vamos a ir saliendo muy poco a poco de que nos ha quejado a todos. Un fuerte abrazo, profesor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Claro que sí. Fuerte abrazo para los dos. Chao, chao.